En El País, en portada, el pacto más Junqueras incluye medidas para burlar al Estado. El proceso de independencia contempla la ruptura con el Constitucional y la creación de una hacienda propia para evitar sanciones y represalias. En las páginas interiores, Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana preparan medidas para tratar de burlar la Constitución. Rajoy pone la alerta al Estado, no habrá independencia. Pasamos al Mundo, leemos: el Estado, listo para impedir la independencia. Según Mariano Rajoy, más lleva a Cataluña a una frustración como la de Grecia. Yo aquí lo que veo es otro paso más hacia el delito de sedición. Como saben los oyentes, don Antonio, y con la colaboración tanto de Adrián como la mía propia, de hecho ya tenemos redactado el borrador que pensamos presentar por este delito de sedición. Si hasta el momento no se ha interpuesto esa querella, ha sido precisamente, por un lado, la explicada por don Antonio en esta misma radio, nefasta ubicación técnica del delito de sedición como un delito contra el orden público y no como un delito contra la Constitución, sino también, pues precisamente a sabiendas y a espera de la evolución también procesal de las otras querellas que se han puesto tanto por la Fiscalía como por Manos Limpias. La clave del delito de sedición se encuentra precisamente en impedir a la autoridad española o sustraer de sus leyes la aplicación de estas en cualquier territorio de España. Pues bien, esto lo que se está poniendo de manifiesto en principio es esa intención, ese iter criminis emprendido desde un principio para conseguir evadir la aplicación de la ley española. En las páginas interiores se puede ver cómo lo que pretende esta candidatura de separatistas, si consiguen alcanzar su objetivo y ser la lista más votada, sería pues promover una ley que llaman de transitoriedad, durante la cual entre en vigor para desconectar las instituciones catalanas y la aplicación de la ley española en el territorio catalán. Esto desde luego ya, entiendo yo, no sé Adrián tú, que ya es constitutivo del propio delito de promoción de la sedición, máxime cuando también expresamente se está hablando de crear una hacienda propia, lo que va en contra del artículo 133 de la Constitución, que determina precisamente ese monopolio de la ley tributaria en el Estado central. Porque el delito de sedición no hace falta para que esté consumado. Exactamente. La secesión. No sé si esto, Pedro, nos lo puedes contar. No es necesario que se declare la sedición de Cataluña para que el delito de secesión esté consumado. Eso sin perjuicio de que hay otro tipo, un tipo privilegiado dentro del delito de sedición que es menos exigente que el propio delito de sedición. Es decir, que ya sería un delito la mera provocación a la sedición. Eso es. En cualquier caso, es muy llamativo, leyendo lo que se dice en las páginas interiores del Mundo, cómo Junqueras, concretamente, declara ante este periódico que esa norma que están preparando de acuerdo los partidos separatistas y que pretenden implementar en el momento de ganar las elecciones, si eso fuera así, dice que sería una norma que declararía vigente la ley española hasta el momento en que construyan su propia legalidad. La nueva constitución que quieren crear ellos, dicen constitución, Pedro, bueno, la nueva ley transitoria. Si esa ley transitoria sería hasta que ellos crearan una nueva constitución. Lo que ocurre es lo siguiente. Ellos no son tontos, desde luego que no, y saben que el delito de sedición, el tipo del delito de sedición, está y radica el núcleo de la ilicitud penal en el hecho de impedir la aplicación de la ley española o el ejercicio de las autoridades españolas. Entonces, en esta ley transitoria, de manera, pues entiendo que inteligente, aunque malvada, es expresar tajantemente que no se deja de aplicar la ley española sino hasta el momento en que ellos consideren ya su propia legalidad. Y dice creo que el tipo dice por la fuerza o fuera de las vías legales. Exactamente. Es decir, cometen delito de sedición quien por la fuerza o fuera de las vías legales impide la aplicación de la ley española. Y el titular del País hoy es: el pacto más Junqueras incluye medidas para burlar al Estado, es decir, para impedir que la ley española se aplique en Cataluña. Eso es. También quería que hiciésemos algún comentario debajo del titular del diario El País que nos ha leído Daniel, que dice el pacto más Junqueras incluye medidas para burlar al Estado. Se refiere al pacto de la candidatura de independencia que han pactado en esta semana y que luego a lo mejor tendremos ocasión de hablar de esa candidatura porque incluye a personajes
que no son del partido, ni de Izquierda Republicana, ni de dicen que son de la sociedad civil, pero no que son de la sociedad civil, dicen que son de la sociedad civil, que los usan como parapeto para mostrar eso, que tienen el apoyo de la sociedad civil, que no es una cuestión de partidos, por el desprestigio tan grande que tienen los partidos, aunque es ridículo que simplemente con esa maniobra tan burda de poner a 3 o 4 personas relacionadas con los partidos independentistas, pero no dentro de los partidos, todos nos creamos que la sociedad civil está dentro de los partidos. Es ridículo. Bueno, pues debajo de ese titular dice: el proceso de independencia contempla la ruptura con el Constitucional. Eso es. Y yo creo que no solo con el Constitucional, con quien rompe es con el Estado. El Constitucional forma parte del Estado español. Pero para bien o para mal, en cualquier caso, es una autoridad española. Y si contempla que no sean aplicables las sentencias del Tribunal Constitucional en Cataluña, desde luego ahí sí que se estaría perfeccionando de lleno el delito de sedición en cuanto a esa actuación consistente en sustraer de la aplicación de autoridades españolas una parte del territorio. Y luego dice la noticia en portada del diario El País, desarrollando el titular que acabamos de leer, dice: los negociadores son discretos en la fórmula. Se refiere a la manera en que van a aplicar esa progresiva desconexión, como ellos llaman. Los negociadores son los representantes de Esquerra Republicana y Convergencia de Cataluña, que nos va a costar mucho decir Convergencia de Cataluña en vez de Convergencia y Unión, pero es que ya Unión ya no es I, ya no es Convergencia y Unión, ya solo es Convergencia. Dice los negociadores, se refiere a Convergencia y Izquierda Republicana, que son los que han pactado el acuerdo para proclamar la independencia en esta candidatura independentista. Dice: los negociadores son discretos en la fórmula, pero adelantan ellos, no sé, pero se adelanta, dice el periódico, pero adelantan ellos que la iniciativa más efectiva sería romper con el Tribunal Constitucional para no tener que someterse a los vetos o decisiones que este organismo pudiera emitir en el caso de una eventual declaración de independencia. Aquí me llama la atención, Pedro, que ellos tienen miedo a las decisiones cuando les importa un bledo el Tribunal Constitucional. Es decir, para no tener que infringir las resoluciones del Tribunal Constitucional, deciden no someterse de lleno al Tribunal Constitucional, como si eso no fuese más grave todavía, claro, como si de esa manera, leyendo la noticia, parece que es que así no rompen con el Tribunal Constitucional, que lo burlan, que buscan una medida que no rompen con la legalidad, rompen, no sé si decir exactamente igual o más, es más grave, no es que no vayan a someterse a los vetos o decisiones de este organismo, es que no reconocen al propio Tribunal Constitucional. Exacto. Por eso aquí el titular, como está redactado, la palabra burlar, por una vez no está mal, sí. Creo que está bien expresada, porque burlar tiene esas dos acepciones: evitar o eludir, pero burlar es reírse de alguien, burlarse, el reflexivo, burlarse. Yo creo que es más burlarse del Tribunal Constitucional que burlar el Tribunal Constitucional. Pero el que sí que parece que se burla, y a mí es lo que más me llama la atención de los titulares que ha leído Daniel, es la respuesta del gobierno central, cuando dice que el Estado está listo para impedir la independencia. Pues no sé, va listo, sí. Yo no me quedo más tranquilo, la verdad. Concretamente, en el cuerpo de la noticia, Rajoy dice: no va a haber independencia de Cataluña, y la razón es: no la va a haber. Es decir, nos quedamos más tranquilos. Hágase la luz. El séptimo día Rajoy descansará también, ¿no? Sí, es como la canción de Libertad, Libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, pues sin duda la habrá. Pues exactamente lo mismo. De hecho, en la noticia también se sigue diciendo que por el momento el arma que ha esgrimido el gobierno se llama Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional que dice en el pacto más Junqueras que se van a burlar y van a burlar. Y Rajoy añade: no quiere hablar de otras posibilidades que incluirían, por ejemplo, la suspensión a base de retirada de competencias de la autonomía. Esto es de una cobardía absoluta. Es realmente bochornoso que un presidente del gobierno asista impávido a estos hechos. Hemos de recordar que el día 1 de este mismo mes entró en vigor el nuevo Código Penal. Y no podrá decir el señor Rajoy que no será advertido, no solo porque nosotros creamos que nos escucha el señor Rajoy, sino porque entiendo que se encontrará convenientemente asesorado de una plétora de abogados del Estado o del propio Ministerio Fiscal, incluso de los letrados en Cortes que redacten esa ley orgánica de reforma del Código Penal, que le permitirá de una vez por todas acabar
con eso que ya no puede decirse que sea un defecto, una omisión, un descuido, un error de sistemática de contener el delito de sedición dentro de los delitos simplemente contra el orden público y no de un delito directo contra la Constitución. Eso sí, se ha colado la prisión permanente revisable, se ha colado un montón de normas nuevas, una variación de la penalidad, pero ante unos hechos como los que estamos asistiendo ahora, había sido el momento adecuado, idóneo, y la ocasión realmente la pintaban calva para que se hubiera acabado con ese, ya no podemos decir efecto procesal, sino que podemos hablar incluso de una complicidad legislativa del propio gobierno en mantener esa situación, esa sistematización del delito de sedición. Es que, al hilo de lo que tú acabas de decir, no se dan cuenta que la cuestión de la independencia es una cuestión de hecho y de fuerza. Cuando hemos leído antes que ellos quieren burlar al Estado y romper con el Tribunal Constitucional, pero con otra ley transitoria, no se dan cuenta que eso es usar la fuerza de alguna forma, porque ellos dicen que para no tener que someterse a los vetos o decisiones que este organismo pudiera emitir, se refiere al Tribunal Constitucional, lo mejor sería romper con el Tribunal Constitucional. Pero para romper con el Tribunal Constitucional, sí, tienen que hacer un acto de fuerza. Tienen que hacer un acto de fuerza. No es cuestión de que las decisiones del Tribunal Constitucional no las acaten. No es una cuestión jurídica, es lo que quiero decir, sino que es una cuestión de fuerza. Y el gobierno español tenía una ocasión para demostrar su autoridad. ¿Cómo? Cambiando el Código Penal, si ahora tienen mayoría absoluta. Cambiando el Código Penal para que no quede duda de que el delito de sedición es un delito contra la Constitución y que tiene una pena de cárcel. Y se quitan del medio a Artur Mas. Y de hecho, ellos lo saben, los nacionalistas, porque como hemos dicho, esa ley de transitoriedad que pretenden aprobar, si gana esta lista, se cuidan muy mucho y ahí lo ponen de decir que no desobedecen la ley española y reconocen la aplicación de la ley española en territorio catalán hasta que ellos tengan su propia Constitución. Es decir, pretenden seguir en esta línea amparados precisamente en ese defecto que recoge el Código Penal y que el gobierno en esta reforma ha decidido conscientemente, omisivamente y también creo yo que incurriendo también en un delito de omisión de funciones que le corresponde al propio Ejecutivo, acabar con esa situación. Es decir, les ha dado alas, les ha dado pábulo precisamente a esas expectativas y no solo a las expectativas, sino a la estrategia, que esto me parece mucho más grave porque el objetivo es conocido, pero la estrategia día a día vamos viendo cuál es. Ya no se recatan en modo alguno en decir que piensan ir desconectando progresivamente, que van a aprobar una ley de transitoriedad que precisamente para no incurrir en la sedición expresamente va a decir que la ley española es aplicable y las autoridades españolas deben ser obedecidas en Cataluña, pero con un límite hasta que ellos aprueben su propia Constitución. Y así el orden público. Y así el orden público jamás se vería lesionado. Mientras no haya altercados en las calles, el orden público se respeta, aunque la Constitución se ataque frontalmente, no solo a la Constitución, sino algo más grave, porque es el Estado español y la nación española es anterior a la Constitución de 1978. Exacto. También otra nota más respecto a esta noticia que viene al margen del Mundo, trata de la postura de Podemos e ICV respecto a las próximas elecciones, porque claro, queda un poco en el aire el tema de cómo queda Podemos en este tema, en que está entre dos aguas, ¿no? Porque ¿qué ocurre con la lista esta soberanista de unidad cívica, soberanista que tienen? Podemos se ve ahí porque su mercado de votantes, pues los hay que son declaradamente soberanistas, independentistas y otros no tanto, entonces se queda entre dos aguas, ¿no? Pues me llama la atención también que ahí en la página 5 del Mundo, hablando de hoja de ruta, dice Podemos también pide una nueva constitución. Ante el avance de la lista unitaria de Mas y Junqueras en Cataluña, Podemos e ICV redoblan sus esfuerzos y han incluido, se entiende que en su programa, una constitución catalana y un referéndum en su hoja de ruta. La consulta que plantean abre la puerta a la secesión. La diferencia que yo leí ayer en El Mundo y que hoy también viene quizá menos claro, la diferencia entre Podemos en cuanto al derecho de autodeterminación, en cuanto a la independencia, la diferencia entre Podemos y Esquerra Republicana con Convergencia, es decir, a la lista independentista, es que Podemos defiende el derecho de autodeterminación, pero dentro del derecho de autodeterminación dice estar en contra de la independencia.
Y eso es lo que decían ayer el diario El Mundo. Es decir, que Podemos es partidario. Como el Partido Socialista de Cataluña. Igual, exactamente igual. Como el Partido Socialista de Cataluña es partidario de defender que existe derecho de autodeterminación en Cataluña y que los catalanes se pueden pronunciar sobre si son o no españoles y sobre si existe o no la gravedad, como decías tú antes. Sí, exactamente. Que no sabríamos qué pasaría en el caso de que votasen que no existe gravedad, no sé si en ese caso... Yo estoy seguro que si fuera en Grecia y Tsipras hiciera campaña a favor del sí, podríamos salir volando todos. Sí, a favor del sí contra la gravedad. Claro. Pues la diferencia que yo leí ayer entre Podemos y la lista independentista de Esquerra Republicana y Convergencia Democrática es que Podemos defiende el derecho a autodeterminación y ya veríamos, decía ayer que Podemos dentro de ese derecho a autodeterminación defendería el no a la independencia. Y entonces, ¿para qué esto? De la Constitución. De la Constitución catalana. Yo es que creo que no saben ni lo que... Intentan contentar a todo el mundo. Leí ayer lo de proceso constituyente, que quieren un proceso constituyente tanto para España como para Cataluña. Sí, no es un poco claro, esquizofrénico. ¿no? Sí. Y luego también me llama la atención lo que he dicho antes de que era una burda maniobra de Convergencia y Esquerra Republicana con lo de la lista unitaria e independentista, porque usan a Raúl Romeva, Raúl con diéresis, que fue un exdiputado de ICV, que es de izquierdas. Yo creo que lo que quieren es atraer voto de Podemos, como si no viésemos quién está detrás de la lista. Es decir, ellos intentan usar a supuestos intelectuales o a supuestos independientes que no lo son, para que parezca que su lista está llena de sociedad civil y que no son los partidos corrompidos de siempre los que se presentan a las elecciones. Darle un lavado de cara a lo que es exactamente igual que siempre. Eso explica también, Adrián, la portada del Mundo, en la que aparece una foto de directivos del Fútbol Club Barcelona y al pie de foto pone sí a la independencia, sí a la Liga Española. Toma ya. Entonces, efectivamente, Adrián, tu análisis es muy acertado, porque con esto también aparece Joan Laporta, Bartomeu y otros cuantos que no sé quién son, los únicos que conozco así son estos dos. Lo dice además el periódico. Lo que pretenden es decir que no es una cuestión de lista y de partidos, sino que hay una sociedad civil detrás de estos. Todos sabemos que detrás de la lista de partidos no hay ninguna clase de sociedad civil, sino los nombres que precisamente en este caso Mas y Junqueras pues han decidido que estén allí, ni más ni menos. Y la prueba es que en el caso de que esos diputados de esa lista tienen la orden de votar a Artur Mas. Han sido incluidos en la lista de la independencia con la condición de que voten a Artur Mas con independencia del puesto en el que esté en la lista, hasta el punto de que cometen algo que me parece que es cínico, que es nombrar como número 1 a Raúl Romeva, como número 2, no sé si es, no recuerdo el nombre, es la persona que dirigía la Asamblea Nacionalista Catalana, la ANC. Bueno, Artur Mas va en el número 4. Y en el número 3, no sé si vosotros sabéis quién va en el número 3 de la lista. En cualquier caso, no va Artur Mas. Hacen la pantomima de que Artur Mas vaya en el número 4 de la lista independentista, pero todos los que han estado en la lista, incluidos los que van en el número 1, en el número 2 y en el número 3, tienen que votarle a él. Tienen que votarle a él. Han sido incluidos con esa condición. Y si no, pues claro, sufrirán las consecuencias. ¿Qué diferencia hay entre esos diputados y los diputados que había antes? ¿Qué diferencia hay que los diputados que ahora estén bajo este nuevo nombre de lista procedan de ICV o procedan del Fútbol Club Barcelona o procedan de donde procedan, si es lo mismo, si al final tienen que votar a Artur Mas? Es una estrategia muy burda que a mí me sorprende que la gente se deje engañar por algo así, o la gente que antes no hubiese votado a Convergencia o ERC le vote ahora. Me parece tan difícil que eso suceda, pero no imposible, porque a la gente le gusta mucho engañarse. Eso es.